El gángster que llegó a la cima de la mafia, Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone o Al Scarface Capone, apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro provocadas por navajazos, fue un conocido gángster estadounidense. Nacido en el seno de una familia pobre de inmigrantes italianos, entró en contacto con la mafia cuando tenía tan solo 16 años. En menos de una década se convirtió, dejando decenas de cadáveres en el camino, en un capo indiscutido. Sus décadas de actividad criminal se desarrollaron entre 1920 y 1930. Alcanzó notoriedad durante la era de la ley seca, como el cofundador y jefe del Outfit de Chicago. Como identidad falsa, su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Hacia finales de los años 20, Al Capone era la figura del crimen más importante de Chicago, y ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en 1931, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos, por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. ¿Cuáles fueron las causas de su ascenso tan vertiginoso? ¿Cuáles fueron los hitos más relevantes de su carrera delictiva? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este gángster que puso en jaque a la seguridad estadounidense de la época. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Primeros años y adolescencia. Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de Angri, un pueblo de la provincia de Salerno, al sudoeste de Italia, en el antiguo reino de Nápoles. Su padre, Gabriele Capone, era un humilde abacero que fue luego barbero, y su madre, Teresina Raiola, era una costurera. Ambos tuvieron 9 hijos. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893 y se trasladaron a una casa situada en la calle Navy Street, en el número 95. Esta calle estaba situada en la Navy Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn. Gabriel Capone trabajaba en una barbería cercana, en el 29 de Park Avenue. Cuando Capone tenía 11 años, él y su familia se mudaron al 38 Garfield Place en Park Slope, Brooklyn. Al Capone abandonaría los estudios de quinto grado en la escuela a la edad de 14 años, al ser castigado por sus repetidas ausencias y golpear a una profesora. Posteriormente comenzó a trabajar en diferentes lugares, de dependiente en una confitería, de mozo para todo en una bolera y finalmente en una fábrica de cartón. En esa época, Capone conoció al gángster calabrés Johnny Torrio, 17 años mayor que él y formado en bandas de Manhattan. Él era un hombre de talante reflexivo, que prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, aunque no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio. El joven Capone aprendió de él hasta el punto de que Torrio llegó a convertirse en su mentor y él en su mano derecha. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones, como The Junior 40 Thieves, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos, cuyo principal negocio era dar palizas por encargo. El asesinato costaba $100. Aquí comenzó la carrera criminal de Capone, y en donde aprendió a manejar los puños y la pistola. En 1916 se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio Tony el Malo Torelli, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. Una noche, Capone se emborrachó en un club de Frankie Yale e insultó a una de las chicas que trabajaba allí. Esto provocó una pelea entre él y el hermano de la chica, Frank Galuccio, quien con una navaja marcó 3 veces en la cara a Capone. De ahí nació su famoso apodo de Scarface o cara cortada, ya que esos navajazos que recibió en la cara le dejaron 3 cicatrices considerables en la parte izquierda de la cara, desde la oreja al mentón. El 30 de diciembre de 1918, Capone se casó con una dependienta, la irlandesa Mary Josephine Coogan, más conocida como May Coogan, que había dado a luz a su único hijo el 4 de diciembre de ese año, Albert Francis Capone. La pareja vivió en Brooklyn durante un año. En 1919 se trasladaron a Amityville, Long Island, para estar cerca de Rum Row.
Traslado a Chicago. Al Capone aún trabajaba para Frankie Yale y se cree que había cometido ya al menos 2 asesinatos y estaban a punto de acusarlo de un tercero, cuando abandonó para siempre Nueva York y se refugió en Chicago en 1919, reclamado por su mentor Johnny Torrio, quien trabajaba allí y reclamado por James Big Jim Colosimo, casado con la Madame Victoria Moresco, tía de Torrio. Ambos acabarían incorporándose a su banda. Colosimo era el rey del vicio de Chicago en aquellos tiempos. Poseía entre diversos negocios el famosísimo Café Colosimo y los mejores y peores burdeles de los muchos que había en la ciudad en el barrio rojo de Chicago, llamado The Deal. Torrio aprovechó sus dotes de gerente para poner en orden los negocios de Colosimo. Supervisaba los burdeles y gestionaba personalmente el cohecho y el soborno de los contactos políticos y policiales que servían de cobertura a sus negocios ilícitos en Chicago. Animado, su tío incluso extendió el negocio al pago de protección. Sin embargo, se divorció de Madame Victoria, tía de Torrio, para casarse en 1920 con una ambiciosa cantante, Dale Winter, y eso empezó a indisponer a Torrio contra Colosimo, por más que todos los negocios de este ya casi estaban enteramente controlados por Torrio. Todo se puso peor cuando entró en vigor la ley seca en 1920, un nuevo negocio que prometía fabulosos ingresos por medio del contrabando y venta de alcohol ilegal. Colosimo consideraba peligroso y comprometedor ese negocio y se negó a entrar en él, temiendo además las disputas que generaría esa ampliación del negocio. Esta falta de visión comercial y el temor a otras bandas terminaron de exasperar a Torrio, el cual acabó por encargar el asesinato de su jefe Colosimo a la puerta de su famoso café. Torrio asumió la jefatura del gang de Colosimo, instaló su cuartel general en el burdel Fort Deuce y confió a Capone la dirección ejecutiva de la organización de la banda. El objetivo principal era expandir el negocio explotando principalmente la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol canadiense. Sin embargo, tal y como había temido Colosimo, el aroma del alcohol había terminado por envenenar la convivencia entre los grupos criminales de Chicago con sangrientas disputas territoriales, dirimidas con frecuencia por medio de modernas metralletas Thompson o el estallido disuasorio de bombas en los locales rivales. Hasta 100 personas murieron en estos atentados durante la década de 1920. Y en medio de estas sangrientas disensiones por hacerse con el control absoluto de la distribución y venta de licor en Chicago, en especial contra las bandas del norte de la ciudad, John Torrio sobrevivió milagrosamente el 24 de enero de 1925 a un ametrallamiento en represalia del carismático Dean O'Banion. Habiendo aprendido la lección y tras pasar un año en la cárcel recuperándose, Torrio decidió retirarse a Italia para evitar males mayores y transfirió todo el poder a Capone. Vuelto años después a causa de la persecución de Mussolini, tampoco quiso involucrarse demasiado aunque organizó un pequeño capo-regime, implicado en delitos no violentos. Esta perspicacia y su habilidad en llegar a viejo adinerado le hizo ser respetadísimo en los círculos más altos del crimen organizado. Así pues, Capone asumió definitivamente el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas a entre 700 y 1000 maleantes, matones y pistoleros, más aquellos a los que podía recurrir como aliados contratados eventuales. Aunque probablemente nunca fue iniciado la Cosa Nostra a causa de su origen napolitano, trabajó como asociado a la mafia siciliana y se adueñó del AMPA de Chicago, formando un grupo criminal de orígenes mixtos, marcando una tendencia que se iría haciendo general, tras eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles O'Banion. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar a todas las bandas excepto 2, la de Joe Aiello y la de Bugs Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Joe Aiello. Jefe absoluto de la mafia de Chicago. En 1926, Capone se convirtió en el amo y señor de Chicago. A menudo reclutó la ayuda de miembros locales de la comunidad negra en sus operaciones. Los músicos de jazz Mill Hinton y Lionel Hampton tenían tíos que trabajaban para Capone en el lado sur de Chicago. Capone se entregó a los cigarros, trajes a medida, comida, bebida gourmet y compañía femenina. Fue particularmente conocido por sus joyas extravagantes y costosas. Sus respuestas favoritas a las preguntas sobre sus actividades fueron: soy solo un hombre de negocios, dando a la gente lo que quiere. Y todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Capone se había convertido en una celebridad nacional y en un tema de conversación. Se estableció en Cicero, Illinois,
después de usar el soborno y la intimidación generalizada para hacerse cargo de las elecciones del Consejo Municipal. Esto dificultó que los Northsiders lo atacaran. Su conductor fue torturado y asesinado, y hubo un atentado contra la vida de Weiss en el Chicago Loop. El 20 de septiembre de 1926, el Northside Gang usó una estratagema fuera de la sede de Capone en Hawthorne Inn con el objetivo de atraerlo hacia las ventanas. Hombres armados en varios coches luego abrieron fuego con metralletas Thompson y escopetas en las ventanas del restaurante del primer piso. Capone resultó ileso y pidió una tregua, pero las negociaciones fracasaron. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje por parte de gángsters disfrazados de policías, de los 5 jefes de la banda de Bugs Moran, el día de San Valentín el 14 de febrero de 1929. Parte de esa banda había participado en el atentado contra Torrio, y a partir de esta revancha, el dominio sobre Chicago de Al Capone fue prácticamente absoluto. Pese a este oculto carácter irascible, Al Capone aprendió de su enemigo, el carismático Dino Bannion, a ser magnánimo con los pobres y humildes y mostraba ante la prensa una cara de hombre benefactor. Aunque lo único que le interesaba era beneficiar su imagen pública, contando con que la mayor parte de la opinión común estaba en contra de la puritana ley seca. Además, cuando estalló la Gran Depresión de 1929, Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopa garotita y leche entre los niños en las escuelas. El imperio criminal de Capone, cuyas finanzas llevaba Jake Gossage, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, nightclubs, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles, labor unions y asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación del Hotel Lexington, absolutamente controlado por su organización, Capone lo supervisaba todo en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana en colores claros, y sus sábanas también eran de seda. Asimismo, Capone creó el Sindicato del Crimen, con sus ayudantes Frank Nitti, Luis Campaña y Guido Cicerone, entre muchos otros, incluidos todos sus hermanos salvo el mayor, Jim Capone, más o menos honesto y que trabajó incluso de alguacil con nombre falso. Capone se convirtió en el rey de Lampa de Chicago, y pese a que su poder no fue mucho más allá de la ciudad, su nombre generaba en todos los bajos fondos del país un sumo temor y respeto. Después de deshacerse de sus rivales y de lograr tener en nómina al alcalde, al jefe de la policía y al 60% de sus efectivos, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca, y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones. Ninguna de sus propiedades estaba a su nombre, por lo que no hizo declaración de la renta. Eso precipitaría el principio de su fin. Intervención federal y caída de un mito de la mafia. A raíz de la masacre del día de San Valentín, Walter A. Strong, editor del Chicago Daily News, decidió pedirle a su amigo el presidente Herbert Hoover una intervención federal para detener la anarquía de Chicago. Organizó una reunión secreta en la Casa Blanca, solo 2 semanas después de la toma de posesión de Hoover. Esa reunión lanzó un ataque de varias agencias contra Capone. Los departamentos del Tesoro y de Justicia desarrollaron planes para enjuiciamientos e impuestos sobre la renta contra gángsters de Chicago, y se desplegó un pequeño escuadrón de élite de agentes de la Oficina de Prohibición contra los Contrabandistas. En una ciudad acostumbrada a la corrupción, estos hombres de la ley eran incorruptibles. Charles Schwartz, un escritor del Chicago Daily News, los llamó intocables. Para apoyar los esfuerzos federales, Strong usó en secreto los recursos de su periódico para recopilar y compartir inteligencia sobre el equipo de Capone. Se dice que la fiscal general adjunta Mabel Walker Willenbrand originó la táctica de acusar a figuras criminales ricas de evasión de impuestos federales, sobre la base de sus lujosos estilos de vida. La clave de la condena de Capone por cargos fiscales no fue su gasto, sino la prueba de sus ingresos, y la prueba más valiosa en ese sentido se originó en su oferta de pagar impuestos. El 13 de marzo de 1931, Capone fue acusado de evasión de impuestos sobre la renta de 1924, en un gran jurado secreto. El 5 de junio, Capone fue acusado por un gran jurado federal de 22 cargos de evasión de impuestos desde 1925 hasta 1929, siendo puesto en libertad con una fianza de $50.000. El 16 de junio de 1931, en el edificio federal de Chicago, en la sala del tribunal de Wilkerson, Capone se declaró culpable de evasión de impuestos
y de las 5.000 violaciones de la ley Volstead como parte de un segundo acuerdo de culpabilidad de 1 a 2 años de prisión. Sin embargo, el 30 de julio de 1931, Wilkerson se negó a cumplir con el acuerdo de culpabilidad y el abogado de Capone rescindió las declaraciones de culpabilidad. El gobierno acusó a Capone de evasión de $215.000 en impuestos, sobre un ingreso total de $1.038.654 durante el periodo de 5 años. Capone fue condenado por 5 cargos de evasión de impuestos sobre la renta del 17 de octubre de 1931 y fue sentenciado una semana después a 11 años en una prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro, y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz, en agosto de 1934. Aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca en 1933 y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse y a desmembrarse. A mediados de los años 30, estando en Alcatraz, Capone fue uno de los reclusos más famosos de la cárcel y se entretenía tocando el banjo y la mandolina. Sin embargo, comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar que contrajo al tener relaciones con prostitutas durante su adolescencia. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado por motivos de salud el 16 de noviembre de 1939. Su estado era lamentable, no podía caminar, decía incongruencias y babeaba sin control. Arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada, Capone se retiró a una propiedad ubicada en Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Capone fue encontrado muerto en la bañera. Lo enterraron en el cementerio Mount Olivet y fue trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. Comentaba abajo, ¿cuáles fueron los detonantes que hicieron que su imperio se derrumbara? ¿A qué se debe, según tu opinión, su fama mediática y su presencia en redes y películas? Nos encantará saber tu opinión sobre este gángster que cambió las reglas de juego conocidas en la mafia estadounidense de entonces. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!